desde nuestro auditorio acá en Cerro Navia y esperando, ¿cierto?, la conexión con nuestros hermanos Leopoldo Prieto y nuestro hermano Alberto Catejo. Vamos a orar, ¿le parece, hermano? Le invito a hacer una oración en esta hora. Salmo 31 dice: En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Bien, no me sirve. Vamos a ver cómo lo hicimos, hermano Catejo. Alberto. Claudia, ven un poquito, por favor. Invitado. Ah, ¿Cómo le hicimos la otra? ¿para invitar al hermano? Espera. Porque a mí, Se lo envié, pero dice que no le sirve. Ahí, vuelvo. volver al escenario. Volver. Entrar al estudio. Se me fue. ¿Qué era eso? Entrar al estudio. Ya, ahí está. Ahí, Ahí. ahí estoy de nuevo. Mm. No lo hicimos entrar otra vez. ¿Así o no? ¿Dónde está el WhatsApp de quién? Mi hermano Alberto. Alberto, No, tú ¿cuánto? fuiste por otro lado. Alberto Catejo. ¿Cómo entró la otra vez? Parece que entró la otra vez la transmisión. Y es del Leo. Se lo he enviado yo, pero no. Ya, abrísele que está enviado. Sí, no, sí se lo envié. Tiene que estar mirando. Eh, Retomamos la otra vez. Pida entrar al auditorio, hermano Alberto. Ya, tengo dos. Eh, ¿Cómo entró la semana pasada? Ah, por Messenger. Claudia, por Messenger. Sí, ahí está. Copiar. Espérate, agregar. Copiar. Copiar. Ya, No, lo copia de ayer. Ahí. ya. Minimizar. Ahí está. Es el Messenger. No, pues es el Facebook. Pues. ¿No tiene la aplicación Messenger? No, pues que tengo que ir por el Facebook. ¿Cómo no lo va a tener? Es lo que es. Ujú. ¿Dónde está? Alberto Catejo. Ahí está, ya. ¿Y hermano Leo se metió? No, todavía no se metió, pero ahí te aviso. Sí. Está enviado por Messenger. Ya. Entonces, después cuando Sí, toca no, la foto y lo agrega al escenario. ya. Estamos listos. Ya, bien, hermanos amados, ya estamos. Ahí le enviamos la invitación a nuestro hermano Alberto. Le saludamos todos en el nombre del Señor Jesús. Ya le hemos leído el Salmo. Vamos a orar
Al nombre del Señor Jesús, amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. En esta hora, Padre, exaltamos tu nombre, tu bendito nombre. Te damos gracias por estar, Señor, en esta hora delante de tu presencia. Rogamos, Señor Jesucristo, que tú nos acompañes, que seas con nosotros en esta hora, haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor amado, y que podamos alcanzar a muchas almas en este día. Señor, cumpla los propósitos por el cual, Señor, usted ha puesto en nuestros corazones, Señor, el estar así hablando y predicando su bendita y poderosa palabra. Danos sabiduría, gracia, entendimiento, Señor, para poder hablar, Señor, de esta palabra tuya, que es, aleluya, favorable para toda alma, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, amén y amén. Bien, ya le mandé, hermano Alberto, para que pueda entrar por acá, por este medio. Saludamos a todos los hermanos, no veo quién está en esta hora. A ver, sí, está listo. Está entregado, hermano. Ahí está. Bien, esperando a nuestros hermanos que se conecten. Ahí estamos con nuestro hermano Alberto. Ahí estamos, hermano Alberto. Dios le bendiga. Se me había olvidado que el suyo era por Messenger. Se lo había enviado por WhatsApp. Bien, le saludo, hermano Alberto, en esta tarde en el nombre del Señor Jesús, para que nos pueda saludar en esta hora. Amén. Amén. Sí, mientras, bueno, saludo a todos los santos en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga con abundancia de paz, que sean prosperados en todas las cosas y Dios de fuerza alcanzado, multiplique la fuerza al que no tiene ninguna y, ¿no es cierto?, Dios sea propicio también en todas las cosas que emprendemos y mientras no se me instale el WhatsApp en el otro teléfono, pero da lo mismo, pastor. El StreamYard te me lo puede enviar en la mañana. Sí. Y depende de mí a la hora que entre. No importa el horario. Ya. StreamYard funciona así, pero lo envía a las 4 de la tarde y yo a la hora de entrar, ahí ya me conecto, no hay problema en eso. Y mientras tanto lo hacemos por el Messenger porque el teléfono, entre comillas, nuevo, que me ha dado más problemas que el antiguo, no me toma. Así que Dios nos dé una bendecida jornada, nos dé la claridad, ¿no es cierto? Amén. Para hablar y esclarecer temas tan importantes que, dicho sea de paso, yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de conversar estos temas, por eso me interesó mucho, bendije al Señor también cuando apareció usted, pastor, hermano Leo, con la misma ganas. Eso indica que estamos en un mismo sentir y donde está la unidad del Espíritu, eso es, vamos a hablar todo una misma cosa y esto es de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto. Bueno, hermano Leo parece que tiene un problema de salud con algún familiar porque me dijo que andaba comprando unos remedios ahí en la farmacia. Así que vamos a partir nosotros. Ahí en el camino, Amén. En el camino se incorporará. Y voy a tomar un texto de la Escritura. Yo ya oré, ¿cierto? Ya para que comencemos directamente a lo que nos convoca. Y voy a tomar la carta, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 1, dice en el nombre del Señor Jesús, verso 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Voy a dejar hasta acá, es bien completo lo que el apóstol Pedro habla. Hemos venido hablando sobre el pentecostalismo, este movimiento que aparece después de años después de cuando Martín Lutero, ¿cierto?, se rebela contra la iglesia católica, entre comillas, clavando, ¿cierto?, la 95 tesis. Bueno, luego viene todo lo que es la época del protestantismo, es lo que yo entiendo, con Juan Buell y muchos más ahí que mencionan la historia, hasta llegar hasta el 1901, 1900, con el movimiento pentecostal. ¿Qué es lo que trae el movimiento pentecostal a la iglesia? ¿En qué ayuda o perjudica a la iglesia? Es lo que nosotros hemos estado analizando durante estos días y lo hemos encontrado, ¿cierto?, con muchas sorpresas. Amén. Así que, bueno, el hombre que es llamado como el padre del pentecostalismo es Charles Font Parham, ¿cierto?, que uno de los hombres que empezó a experimentar, por decirlo así, estas nuevas sensaciones y que debemos destacar que es trinitario, ¿amén? O que era trinitario. Hermano Alberto, ¿qué nos puede acotar ahí a este comentario? Estaba yo escuchando mientras leía los textos, donde dice que introducirán encubiertamente herejía destructora. Si bien es cierto, estos ismos, que como le hemos titulado, suelen ser una cuestión que en apariencia no tiene el carácter dañino. Sin embargo, tenemos que entender que esto es una especie de marcha blanca, ¿no es cierto?, para preparar la mentalidad del creyente y posteriormente instaurar cosas que van a ir directo en contra de la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, es claro y enfático cuando dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, resulta curioso cuando hay iglesias que no están edificadas o no tienen un fundamento bíblico, escritural, sino que están edificados en una visión, en un sueño. Tal es el caso, ¿no es cierto?, de José Smith, que tuvo la revelación y prácticamente creó el libro de Mormón, desplazando así a la misma escritura. Amén. Dios jamás ha hecho cosas escondidas y solamente del relato de su resurrección hay cerca de 500 testigos que lo vieron. Por eso me gusta cuando con el hermano Leo utilizan 2, 3, 4 textos, tal como dice la Escritura, que todo asunto debe decidirse, ¿no es cierto?, con 2
o 3 testigos. Amén, amén. Por lo tanto, un solo texto no sirve No. para formar una doctrina, y mucho menos cuando esto del pentecostalismo no tiene un fundamento, como dije anteriormente, escritural. Y esta idea toma su origen a partir de un evento bíblico y no de un fundamento profético apostólico. Amén. Ahora, es un poco para la risa, por así decirlo. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara, a mi hermana Susana Sáez, que ahí nos están enviando sus bendiciones. Da un poco de risa, pastor y sintonía toda, cuando uno descubre el significado que tiene traducido del griego al español la palabra Pentecostés, que significa quincuagésimo. O sea que en español los pentecostales son los quincuagésimos. Y por ahí en Romanos capítulo 16, versículo 22 al 23, Pablo saluda, o más bien dicho, Tercio, que es el amanuense, el secretario, el dactilógrafo que tiene Pablo en aquel tiempo, saluda a las iglesias, y también aparece el hermano primero Tercio y el hermano cuarto, pero no aparece ningún quincuagésimo. Imagínense que por eso digo, cuesta creer que esto se haya enraizado tanto, porque digo, esto es una fiesta judía, y para los judíos era la culminación de la fiesta de la semana, ¿no es cierto?, que está contenida en Éxodo capítulo 34, Amén. verso 22, y Deuteronomio capítulo 16, verso 10. Ahora, la iglesia, entre comillas, cristiana, comenzó a observarlo, imagínense, como el aniversario de la venida del Espíritu Santo. Es decir, acá uno tiene que tener un especial cuidado con el efecto dominó que puede causar cualquier opinión fuera de la Escritura o cualquier doctrina. Me explico. Por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, cuando trabajaba, por supuesto, había un hermano en cuya iglesia se enseñó que el anticristo, la bestia, ya estaba reinando. Ahora, de ser así, como digo, esto trae un efecto dominó, porque para que este personaje aparezca tienen que darse muchas profecías bíblicas, dentro de ellas la construcción del templo, el arrebatamiento de la iglesia, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que poner mucho cuidado a la hora de enseñar la doctrina. Por lo tanto, digo, la palabra significa quincuagésimo, y Pentecostés en la tradición era la tercera fiesta, entre comillas, cristiana, después, imagínense, después de la Navidad y después de Semana Santa. Imagínense cómo se llegaron a tomar este tipo de fiestas que no tienen ningún carácter ni simbólico, ni mucho menos escritural, que beneficie a la iglesia propiamente tal. Entonces, en la liturgia de la iglesia anglicana, al Pentecostés se le llama White Sunday, que significa domingo blanco. ¿Y sabe usted por qué? Porque en ese día la iglesia, en el mundo entero, la iglesia anglicana, se vestía con vestidura blanca. Y usted sabe, y la sintonía también sabe, quiénes eran los que vestían de blanco en los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el solo hecho de autoproclamarse pentecostés o pentecostal ya ha tenido un efecto dominó, porque ha derivado en otras celebraciones costumbristas que muchos hermanos defienden a muerte, como si fueran parte de la Escritura. Y eso, por eso digo, maestros, predicadores,
enseñadores de la Escritura, lo que tenemos que tener sumo cuidado es lo que Pablo le dice a Timoteo: trata de presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Pablo, nosotros sabemos que hacía tienda, ¿no es cierto? Y él sabía que cualquier trazo que cortara mal le significaría una pérdida de material, cosa que se podía recuperar económicamente. Pero cuando trazamos mal la palabra de verdad, los efectos van a ser trágicos, porque las pérdidas van a redundar en almas, ¿no es cierto? Por eso Pablo también le dice a Timoteo: haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, una vida santa y una doctrina sana suele ser más poderoso, como dijo alguien, que un mensaje dado a la persona, porque Claudia, espera, que no puedo entrar el hermano Leo. ¿Pero está ahí? Sí, espera, ¿Dónde copió? sí, espera. y del obispo, sino ser ¿Te lo invitado? imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, ruego a nuestros hermanos en Cristo Jesús que examinemos la Escritura y vean estos programas que tiene nuestro pastor Pérez Ceballos, y con mi hermano Leo, que siempre están fundamentados en la Biblia, en la Escritura. Amén. Dios bendiga a mi hermano Catejo. Mi hermano Catejo había también, ahí ya tenemos a nuestro hermano Leo, bienvenido. Le damos el tiro a la entrada, hermano Leo. Fíjese que el apóstol Pedro es bien claro en estos versículos que hemos leído. Dice, pero hubo, tiempo pasado, ¿verdad? Sí. También falsos profetas entre el pueblo, o sea, refiriéndose a lo que sucedió en Israel, ¿verdad? Como habrá futuro entre vosotros falsos maestros. Entonces, que introducirán, dicen, cubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y al tomar un poco el verso 10 del mismo capítulo 2, dice, y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjese que aquí, analizando la historia, yo hoy día nuevamente escuchaba la historia, porque en YouTube uno puede ir a la historia del pentecostalismo, hay un hombre que la relata sin color, sin ponerse la camiseta en ningún lado, y de hecho cuando hace mención a los unicitarios no les tira nada, sino que es como bien término medio. Y trataba de entender yo el pensamiento de estas personas, pero llego a la conclusión, por ejemplo, al escuchar que estas personas empiezan como una práctica de sentir cosas. Y se apoyan, ¿cierto?, en el Pentecostés, que nosotros al leer la Escritura, nadie se cayó al suelo, nadie gritó, nadie saltó, nadie perdió el conocimiento. En cambio, estas prácticas que hacía esta gente, ciertamente eran prácticas media extrañas. De hecho, había por ahí, se menciona dentro de un colegio, si no me equivoco, un muchacho que tenía espíritu inmundo, que tenía espíritu de adivinación. Y sentía esto él y lo daba a conocer. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que veo yo? Que todas estas prácticas se hicieron tal como usted lo dice,
como una doctrina. Y eso avanzó. Lamentablemente, estos sentimientos de mucho hablar en lengua, de mucho este sentir, que es parte mística, se hizo doctrina y se olvidó realmente el fundamento doctrinal. Lo que habla Pablo, lo que recomienda, por ejemplo, de un culto racional a Dios. Y eso lamentablemente, nosotros no estamos contra, para que no nos malinterpreten, en que no se debe hablar en lengua. El tema es cómo se regula ese tema, de los dones y todo ese tema. Cómo se hace un culto racional al Señor. Mi hermano Leo, Dios le bendiga. ¿Tiene bloqueado? ¿Está muteado usted? ¿Usted está muteado? ¿Está muteado? No. Ahí sí, sí, lo tenían. Ya. Me tenían muteado. Ya. Para que no hable mucho. Sí. Yo no muteaba a nadie, ¿no? Bendiciones, A ver. bendiciones, hermano Catejo, bendiciones, pastor, gracias. No había podido entrar, no, parece que no se veía la solicitud. No, si me costó entrar, es que todavía estamos ahí en marcha blanca, así que. Marcha blanca, claro. Bueno, yo añadir a lo que ustedes ya han dicho, ¿cierto? Primero, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ya? Porque es una manifestación del Espíritu Santo, eso es lo que es. Y un cumplimiento de la profecía que Dios había establecido, ¿cierto? A través del profeta Joel lo había declarado, que eso había de acontecer, ¿ya? Entonces se cumplió la escritura nada más ahí, ¿ya? No es que haya habido un fenómeno paranormal, una situación de éxtasis, ¿ya? Que alguien entró en un estado nirvana, poco menos, ya los que estaban ahí, no, o sea, ahí no hay un fenómeno metafísico que se sucede ahí. Lo que hay es una manifestación del Espíritu Santo, que los que estuvieron ahí presentes hablaron idiomas, no hablaron lenguas angelicales, para empezar. Y respecto a lo que decía usted, pastor, también quiero reforzar eso, que hoy en día hay una mala creencia que viene de hace muchos años, ya como del 50 más o menos, ya que las personas creen, pastores, obispos, ¿cierto? Hasta ahí nomás llego yo, pastores y obispos, Sí. ¿ya? Esas son las jerarquías que yo reconozco dentro de la iglesia. Entonces, creen que sinónimo de espiritualidad es el grito, es el salto, ¿ya? Y se imaginan que en Pentecostés pasó eso, y ahí no habían gritos, no habían saltos. Si usted lee bien la escritura, no había eso. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos cuando Elías, ¿ya?, desafía a los profetas de Baal y de Acera. Amén. Y ahí ellos empezaron a saltar alrededor del sacrificio. Ahí había salto, ahí había grito. Tanto así que empezaron a sajarse, porque obviamente sus dioses no le respondían, ¿ya? Y esa es una expresión de una falsa adoración, de una adoración desviada, pervertida ya que perdió el norte. Por eso que cuando Cristo vino a este mundo y habló con la mujer samaritana, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque hay gente que lleva 40, 50, 60 años en el Evangelio y aún no sabe lo que está adorando ni cómo hay que adorar, ¿ya? Entonces se deja llevar por estas corrientes de pensamiento, porque son corrientes de pensamiento, ¿ya? No es que la escritura dé testimonio de situaciones como esa, ¿ya? Salir corriendo con una bandera, ya, eso es casi un estado maníaco, ya, de gente que salta y transpira y se saca la chaqueta y la camisa, ya, y dicen que me tocó verlo mucho, así, ¡ay, que todo transpirado! Estuvo pero maravillosa la reunión. Pero la transpiración es un acto, un acto del ser humano, o sea, es un acto reflejo del cuerpo, ¿ya? Amén. O sea, si usted se pone el sol va a transpirar, y si está muy abrigado también va a transpirar, ¿ya? No es una manifestación del Espíritu Santo eso, ¿ya? Es una reacción del cuerpo, es una reacción biológica del cuerpo, ¿ya? Entonces no hay que confundir espiritualidad con ejercicio corporal, y Pablo hablaba de eso, o Pedro, no recuerdo bien, decía que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Amén, Pablo. Entonces, por más que salte en la reunión, por más que grite, igual que los profetas de Baal, igual que los profetas de Acera, ¿ya? Por más, no significa que usted está teniendo una comunión íntima con Dios. No es eso, ¿ya?
lo que usted está haciendo es que su carne está teniendo una reacción a un estímulo, ¿ya? Que no es un estímulo precisamente por parte del Señor, ¿ya? Son ideologías que se han introducido, y lo mismo que decía también ambos, ¿ya? El hablar en nuevas lenguas, ¿ya? No significa que yo vaya a hablar a cada rato, ¿ya? Nuevas lenguas, no. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero es precisamente lo que dice la Escritura. Pablo decía que es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. El creyente no necesita señal. Israel es dado a las señales porque le falta fe, y el mismo Señor dijo, le faltó fe. Amén. Cuando el Señor dijo, cuando Pedro le dice, Señor, aumentanos la fe, el Señor le dijo, si tuvierais fe. No le dijo si tuvieras más fe, le dijo, si tuvierais fe, diría a este monte, muévase de aquí para allá y de allá para acá. Amén. ¿Cierto? El mismo Señor se lo dijo. Entonces, lo que estamos viendo ya es que se ha confundido los creyentes, haciéndoles creer que hablar en lengua es un sinónimo de espiritualidad y de comunión con Dios. Y el hablar en lengua, y lo dice la Escritura, y en eso yo me asiento, ¿ya? Me asiento y desafío a cualquiera, así de seguro estoy, desafío a cualquiera a que me diga, ¿cierto?, en dónde dice la Escritura que eso es un sinónimo de espiritualidad. Porque la señal es, como dice la palabra del Señor, es para los incrédulos, ¿ya? Y que yo hable con lengua, y que yo hable en lengua, ¿cierto?, con Dios, es para mi edificación. Es una comunión que Dios tiene conmigo o que yo tengo con Dios. No sé bien cómo mencionarlo. Debiera ser siempre primero el Señor. Sí. ¿Ya? Es una comunión que Dios me permite tener con Él para edificar mi espíritu, Amén. mi alma. Pero el de al lado no entiende lo que está pasando entre mí y la comunión que yo estoy teniendo con Dios, esta conexión que estoy teniendo, que no requiere de una corporalidad, no requiere de que yo tenga expresiones corporales para eso, ¿ya? No tengo que subirme a las bancas, ¿ya? No tengo que saltar y andar poniendo las manos a todo el mundo porque estoy sintiendo a Dios, porque estoy hablando en lengua. Entonces, esas cosas, ojo, hay que tener cuidado porque se han introducido en la iglesia lo que el apóstol decía, que son huecas sutilezas. Amén. Son suavecitas, son sutiles, pero son huecas, están vacías. Algo hueco es algo vacío, algo que no tiene fruto, algo que no aporta nada. Y en ese sentido es que nosotros queremos despertar a través de este programa que hace el pastor José Pérez junto a nuestro hermano Catejo, tener la posibilidad que Dios nos permite de poder despertar los sentidos, como dice el apóstol Pablo, que hay que despertar los sentidos, ¿ya? Los sentidos que tenemos, no solo el sentido del oído, también hay que ver, ¿ya? También hay que ver. Son 5 nuestros sentidos y hay que ocupar los 5 sentidos. Sí, amén. Cuando juzgamos algo, hay que aplicarle los 5 sentidos, ¿ya? Hay que tener olfato cuando algo no huele bien, ¿ya? Otro sentido más, ¿ya? El sentido, estoy hablando en el sentido espiritual. Sí. Tener el olfato de cuando algo está bien y cuando no, ¿ya? Hay que olerlo antes, ¿ya? Para que no se metan estas huecas sutilezas, ¿ya? Y engañen al pueblo, porque el mismo Señor dio testimonio y dijo, pueblo mío, los que te guían te engañan. Sí. Si no son los de afuera, los que te guían te engañan. Y hay muchos engañadores hoy en día. Y desgraciadamente los digo, hermanos nuestros, que por poca preparación, ¿ya? O a veces por tratar de validarse con los demás, de buscar un puesto, de buscar un lugar de reconocimiento, ¿ya? Hacen cosas que no están conformes a la sana doctrina. Porque la sana doctrina se da a entender por sí sola. Amén. No hay que agregarle nada, no hay que añadirle cosas. Yo nunca he necesitado ayuda de nadie, menos del ser humano. Amén. Eso es mi reflexión. Amén. Gracias, hermano Leo. Bueno, volviendo en sí al tema en sí con respecto al pentecostalismo, yo tengo acá, bueno, existen los pentecostales históricos, los clásicos, los unicitarios, el movimiento carismático o el neopentecostalismo. Ahora, este movimiento pentecostal que viene del año 1901, ¿verdad? Con prácticas, con pruebas
prácticamente, vuelvo a decir, que los creadores de este movimiento empezaron a practicar para sentir esas sensaciones sensoriales, esas sensaciones de la presencia del Señor, como nosotros lo llamamos, a tal punto que encalla este movimiento también en la Iglesia Católica. Entonces, si nuestros hermanos pentecostales, o que se dicen ser pentecostales, la señal bíblica de que uno tiene el Espíritu Santo en la lengua, entonces podríamos aceptar que el movimiento carismático de la Iglesia Católica tiene el Espíritu Santo. Es una pregunta que yo hago. ¿Podríamos aceptar y decir los carismáticos que están en la Iglesia Católica sí tienen el Espíritu Santo? O así como Lutero, que se reveló, ¿cierto?, en un punto de la Escritura con respecto a la indulgencia, que nunca dejó de ser católico y que le fue llamado y nace, ¿cierto?, el protestantismo que se le llamaba. Ciertamente podíamos decir que lo que Martín Lutero dio a conocer realmente era conforme a la Escritura. ¿Qué me dice usted, hermano Alberto? Yo creo que acá donde nosotros, y con responsabilidad, por supuesto, me gustó mucho el comentario de mi hermano Leo, contundente también de nuestro pastor, tenemos que establecer una diferencia entre lo que significa tener el Espíritu Santo y tener el sello del Espíritu Santo. Porque en aquel día el Señor les dijo, recibid el Espíritu, y sopló y nadie habló lengua. Ahora mi pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo? Claro que lo recibieron. Si cuando el Señor envió a aquellos 72 y echaron fuera demonios, dijeron, aún los demonios se sujetan en tu nombre, esos hombres, si no hubieran tenido el Espíritu Santo, Satanás en jerga sencilla se los come. Entonces, la evidencia bíblica de tener el sello del Espíritu, que es hablar en otras lenguas. Ahora, el otro día conversábamos a través del teléfono con el pastor y sobre el texto cuando Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros. Amén. Pero es que nadie pone atención en este detalle. Dice, pero en la iglesia, dice, prefiero, y yo le dije al pastor, es cuestión de preferencia, y el pastor me respondió, es cuestión de conveniencia. Ahora lo que mi hermano Leo habló es bien importante, porque, miren, hay una corriente mayoritaria de pensamiento dentro de la iglesia, y si esa corriente mayoritaria de pensamiento hace las cosas mal, cuando lleguen almas nuevas se van a unir a esa corriente mayoritaria de pensamiento. Y esto me hace recordar dos escenas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, mientras mi hermano hacía una comparación muy oportuna acerca de los profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo. Cuando Moisés y Josué bajan del monte, recuerden que Josué llegó hasta cierto tramo del monte y Moisés subió solo, pero de vuelta se reunieron, escucharon un griterío, ¿no es cierto? Y uno escuchó, escuchó voz de guerra y el otro escuchó voz de fiesta. Mucho me temo que a veces nuestros cultos no tienen nada que envidiarle a ese momento que vivió Israel y estaban adorando un becerro de oro. Ahora, también había un profeta, y ustedes lo habrán leído, ustedes son buenos lectores de la Biblia, que se mandó a hacer ni más ni menos que un par de cuernos de bronce. Y decía, así acorneará mi señor el rey a sus enemigos. Entonces, hoy día, mucho se ha trasuntado, tal como lo decían nuestro pastor y mi hermano Leo, en piruetas, ¿no es cierto?, en acrobacias dentro de la Biblia, donde yo lo único que envidio es el estado físico, porque si yo hago algo así, oiga, me caigo derrumbado un montón de huesos ahí nomás. Entonces, con respecto a las señales, tenemos que tener mucho cuidado de los que siguen, porque la Escritura menciona todo lo contrario. Dice, estas señales seguirán. No que nosotros tengamos que andar siguiendo señales, porque las lenguas son por señal, pero no que nosotros nos vamos a provocar, ¿no es cierto?, el hablar en lengua. Eso tiene, tal como lo dijo mi hermano Leo, provocarlo el Señor en nosotros. Claro que allí donde se reúnen los incrédulos, con justa razón se dice que no hay
señales, porque la Biblia es enfática en decir estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Entonces, para quienes creen que los títulos como pentecostal ostentan, y mi hermano Leo lo dijo también, yo también reconozco en el escalafón bíblico hasta obispo, la prerrogativa de nombrar apóstoles, insisto, fue una prerrogativa del Cristo vivo y del Cristo resucitado, y de ahí nadie más ha constituido apóstoles. Y posteriormente hablaba nuestro pastor, o mi hermano Leo, acerca de los sentidos. Pablo tuvo un temor, ¿no es cierto? Dice, pues temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera engañados de vuestra sincera manera de servir a Cristo. Por lo tanto, trasladados al ambiente espiritual, hay un solo sentido que no lo utilizó la mujer en aquel día en el huerto del Edén. Fue el olfato. Ahora yo le pregunto, ¿dónde sopló el Dios Espíritu de vida el día que creó al hombre? Precisamente en su nariz. Y ellos no tuvieron, porque olfato significa presentir, ¿no es cierto? Como adivinar una trama. La palabra adivinar no está bien, pero es como presentir, ¿no? Significa no tuvo olfato, es decir, el único sentido que no utilizó fue precisamente allí donde Dios sopló aliento de vida. Por lo tanto, eso indica que muchas veces le creemos a toda suerte de espíritu, pero no le creemos al Espíritu Santo. Amén. A todo. Amén. Con respecto a la bulla que hay hoy día en la iglesia, voy a volver a segunda de Pedro. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La manera de adorar que hoy día tiene la iglesia es totalmente contraria a lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios. Y hay otra comparación también en el Antiguo Testamento. Y escuchen el Éxodo capítulo 32, verso 17 en adelante. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni de voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró a los pies del monte. ¿Cómo estaba el pueblo en ese entonces? Si bien es cierto, la única simbología de adoración, y que no la mandó el Señor tampoco, fue cuando cruzaron el Mar Rojo. María toma el pandero, ¿cierto? Pero jamás el Señor ha mandado a danzar ni a bailar. A los discípulos tampoco les dijo que fueran a cantar. A la iglesia le encomienda la predicación del Evangelio. Entonces, tal como dice mi hermano, cuando el Señor confronta a la mujer samaritana con respecto a la adoración, y el Señor dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, hay una forma de adoración, y es conforme a la palabra del Señor. Por eso mi hermano utilizaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Que dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es ahí donde el Espíritu Santo opera en nosotros para entregar la lengua de adoración o la lengua de cántico. Pero hoy día se ha hecho cosas muy semejantes a lo que el mundo practica. Para sí, y esto es lo que dice, por eso que dice que el camino de la verdad será blasfemado, por las disoluciones de estos hombres que andan conforme a la carne, bailando, saltando, gritando. Entonces los incrédulos, tal como dice Pablo en una oportunidad, si todos están hablando en lengua, entra un indocto, no dirá que están locos. Entonces aquí hay una regulación, hay que enseñar lo que significa tener el Espíritu Santo, ya sea el bautismo como también el sello del Espíritu Santo. Y eso creo que nos falta bastante como iglesia, a los enseñadores entrar, porque hoy día, y al tiro le doy paso, hermano Leo, si no hay gritería, no es un culto. Si no hay salto, no hay un culto. Si no hay transpiración, no hay un culto, a tal punto que los predicadores hoy día andan con toalla. ¿Se ha fijado que andan con dos toallas y andan secándose a cada rato?
Pero esas costumbres fueron traídas de otros lados. Amén. Mi hermano Leo. Bueno, reforzando lo que dicen ustedes, igual la exposición de nuestro hermano Catejo muy clarita, muy docta, ¿ya? Por eso le decía yo la semana pasada, he aprendido tanto con ustedes, es un honor estar aquí con lo poco que podemos aportar respecto de lo que dice el pastor también. Hoy día ya se sabe qué tipo de culto se va a realizar. Por eso los predicadores llevan 2 camisas para cambiarse, porque hay una predisposición a eso, ¿ya? No es tan solo la toalla, sino que ellos llevan ropa para cambiarse porque saben lo que va a pasar, ¿ya? Entonces ellos como que van con el atisbador de fuego, lo llevan en la palma de la mano, ¿ya? Para ellos tratar de encender un fuego que es un fuego artificial, porque en realidad las personas, claro, hay muchos hermanos que saltan, gritan, lloran, ¿ya? Llegan adelante, ¿cierto? Pero en definitiva se termina el culto y vuelven vacíos, porque no logran tener un encuentro real con Dios, y es doloroso y es fuerte lo que digo, y más de algunos se va a sentir ofendido, pero la verdad es que se van vacíos. Por eso que después de la próxima reunión no llegan, ya, por eso cuando llegan a la casa no oran, ya, no leen la escritura, porque si estuviera el Espíritu ahí, la escritura enseña, dice que si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Amén. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estar ocioso es estar sin hacer nada. Amén. ¿Ya? Si usted no lee la escritura, si el hermano no ora, si no lee la escritura, si no busca, si no se preocupa de su salvación, es estar ocioso, ¿ya? Pero si en verdad el Espíritu Santo está en el hombre, en la mujer, porque no solo hablemos del hombre, también en la mujer, ¿ya? Las hermanas son coherederas y son parte de esto, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ellas no tienen un ministerio que ejecutar dentro de la iglesia, pero son parte fundamental, ¿ya? Lo que sí, hay hermanas que no oran nunca en su vida, ¿ya? Hay hermanas que no van en toda la semana pudiendo, no van en toda la semana al culto y van el día domingo y con eso se llenan, porque le hacen creer, ¿ya? Que no importa que no ore durante la semana, porque después el coordinador tiene que orar 1 hora y media, para que ella llene su vasija, ¿cierto? Y después, cuando pasa el predicador, que la va a hacer saltar, que la va a hacer llorar, porque va a apelar a las emociones, ¿ya? Y no a la palabra. Y la escritura en eso es clarita, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeran así, entonces no le ha amanecido. Y hay mucha gente que aún no le ha amanecido, hermano, ¿ya? Y eso es muy triste, es muy doloroso. Y todas estas líneas de pensamiento, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, ya en sus 3 olas que ha tenido, lo que ha hecho ha sido introducir, ya, una forma de culto, ya, que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con el Señor, ya. Y ahora le han añadido, la otra vez una hermana de otra iglesia, de la familia de Dios, le decía a mi esposa, no, es que los ministros ahora, porque están haciendo teatro y todo en la iglesia, no, es que los ministros ya tienen una nueva visión. ¿Qué nueva visión, hermano? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacar una nueva visión? Sí, Dios nunca ha cambiado. Dios jamás ha cambiado. La Escritura enseña, dice, porque yo no cambio. Amén. No habéis sido consumidos. De otra manera, si hubiese cambiado el Señor, si Dios pensara en otra visión, una visión que ni siquiera sería de Dios, porque es la visión que tienen los hombres. Por esa razón le ponen luces a los cultos, le ponen luces de colores y todo, y cantos, con hermanitas muy bien presentadas, ¿ya? Con alabanzas que lo que hacen es que estén, primero, que salten un buen rato, y después que lloren a mares. O a la inversa, primero lo hacen llorar un buen rato con canciones emotivas y después se arma la fiesta. ¿Ah? Llega toda la alegría de un viaje y empiezan a saltar y el diablo está pisado, ¿ya? Y despotrican contra el diablo, y la verdad que el diablo es una potestad superior, y el que sabe escritura sabe que contra las potestades superiores no hay que hablar. Y de hecho la escritura pone de ejemplo al arcángel Miguel.
siendo un arcángel, que él no profirió palabra en contra de Satanás. ¿Verdad? Amén. Y sin embargo, las mismas alabanzas, no están orientadas a honrar y a alabar a Dios. Se mutió. Ahí sí. Es que mi perrita que está aquí, para que le haga cariño, le pega el micrófono. Échela para afuera. Lo que decía es que todas estas manifestaciones lo que no están orientadas a adorar a Dios, sino que están orientadas a generar una psicosis, prácticamente una psicosis colectiva, donde todos saltan, gritan, ¿ya? Y para ellos es un gozo, pero no tiene nada que ver con el gozo del Espíritu Santo. Amén. El gozo del Espíritu Santo es otra cosa. Porque el gozo del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz. ¿Ya? Gozo, paz. Cuando alguien llora, y a mí me lo han preguntado algunas veces, ¿por qué los evangélicos lloran tanto? ¿Por qué lloran tanto? ¿No debieran estar alegres? Y hace sentido. Algunos dicen, no, es que lloran porque Dios los toca. Qué raro que Dios, cada vez que quiera tocar a alguien, lo hace para puro hacerlo llorar. Si el llanto es una expresión de tristeza, no es una expresión de alegría. Y alguno puede discrepar conmigo, pero cuando el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando se reunieron los ancianos para ver el tema de lo que estaba pasando, ¿cierto? Con que están tratando de judaizar, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que dice la Escritura? Y en el libro de los Hechos dice, pasadlo bien. Pasadlo bien. Lo que pasa es que nosotros no lo pasamos bien porque estas corrientes de pensamiento ya nos subyugan. A lo mejor no nos hemos sometido a la ley, pero nos hemos subyugado a otras cosas que son tanto más malas que la ley. Porque la ley es buena porque es espiritual, pero las ideologías son malas porque son demoníacas. Amén. Eso. Amén. Ciertamente, hermano, escuchándolo a mi hermano Leo, hoy día, cierto, los predicadores gesticulan mucho para poder impresionar también a los creyentes. Entonces, al final, los cultos se vuelven verdaderos teatros, ¿verdad? Donde se fingen escenas para poder llegar más. Pues yo no sé si los apóstoles hacían esto. Yo por lo menos en la Escritura no lo veo. Ahora, ciertamente hay que leer la Escritura, porque, por ejemplo, la nueva visión, la nueva visión no existe, la nueva visión, ¿verdad? Y eso es lo que también incitaba, y gracias me recuerda, el pentecostalismo. Eso es lo que ha traído, ¿cierto? Unas nuevas situaciones que están muy lejos de la Escritura, muy lejos. Ahora, tal como dice mi hermano, el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. Porque sin justicia no hay gozo. O sea, perdón, es justicia, paz y gozo. Es consecuente lo que Dios hace. El Evangelio es que es lo que el Señor nos mandó a predicar, porque el Señor le dijo a los discípulos, y predicad el Evangelio a toda criatura. No nos mandó a hacer otra cosa. El problema de los predicadores, que o son, como decíamos la semana pasada, neófitos, o quieren llamar la atención o impresionar. Ahora, con respecto dice el mismo apóstol Pedro, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esto confirma lo que mi hermano está diciendo. Mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Fíjese. Y aquí se suena arriba de la cabeza del diablo, lo pisan, lo llevan para un lado, para otro lado. Y con esto voy a concluir para darle el paso a mi hermano. En un culto, el culto debe ser parejito. La coordinación, las alabanzas y la predicación tienen que estar en una pura línea. Si no están en una línea, no es culto. No es culto. Porque que yo pretenda que a través de la alabanza la persona pueda llenarse del Señor es absurdo. Cuando alabamos a través de la música, estamos cantándole al Señor. Y es lo que hoy día no sucede. Hoy día no se le canta al Señor en los cultos. De hecho,
han entrado los aplausos a los hombres. Cuando se menciona un hombre, se aplaude. Mi hermano Leo está muteado todavía. Mi hermano Leo. Le mutió la perrita otra vez, mi hermano Leo. No, ahora para el perrito Leo. Acuérdese lo que dice Apocalipsis, que los perros están afuera. Ya. Entonces, hermano, los cánticos tienen que ser de adoración a nuestro Dios. La coordinación, el coordinador sí tiene que llevar a la iglesia, ¿verdad?, a dejarla en un estado que cuando entre la palabra, que es la que tiene que tomar más tiempo, la palabra, la enseñanza, es la que tiene que tomar más tiempo en un culto. No se le puede dar menos de 15 o 20 minutos. Mi hermano Leo me dice. Pastor, cortito. De hecho, la Escritura enseña, cantad al Señor con inteligencia. Amén. Si no es llegar y cantar. Amén. Amén. Entonces, hoy día cualquiera es corista también. ¿Ah? ¿Sabe balbucear bien? Y lo ponen como jefe de coro o como corista. El puesto de un corista es tan importante como el predicador. Es tan importante y debe ser tan espiritual como el que predica o como el que coordina. Mi hermano Alberto, vamos cerrando. Amén, claro que sí. Me parece que la pregunta no está muy conforme con el mensaje. Sí, yo creo. Mi hermano Daniel Vergara dice, la sanadora católica de Rosario, Argentina, está siendo acusada de estafadora y recibir dinero. Claro que sí. Hace poco veía yo también, adhiriéndome a lo que dice nuestro hermano Daniel, decía, en la iglesia católica también danzan como nuestros hermanos pentecostales, decía. Sí. Pero si no, oiga, no somos pentecostales y tampoco danzamos. No. Si la danza tiene, cuando se habla de la danza en Israel, porque es un tema cultural. Israel, aún en estos tiempos tan difíciles que está viviendo, ellos todavía danzan y cantan al Señor. Yo iba a decir, antes que mi hermano Leo dijera, eso indica, gracias a Dios que estamos en un mismo pensamiento, advertir sobre la música. Porque imagínense que vino con el neopentecostalismo, vino esta oleada de estimular el ego. Y empezaron a cantarse coritos, aquí están los que dicen aleluya, aquí están los que dicen... Bueno, ¿a quién le estamos cantando? ¿Al hombre o a Dios? Y claro, la Escritura dice, cantad al Señor cántico nuevo. ¿Sabe por qué Israel cantaba todos los días un cántico nuevo? Porque todos los días Dios hacía cosas nuevas con ellos. Amén. Por lo tanto, si nosotros contáramos la maravilla de amanecer con vida, con salud, de tener este evangelio que nos liberta y todas esas cosas, nos faltaría tiempo para cantarle al Señor. Sí. Ahora, con respecto a esto nuevo, el Señor le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis, a las primeras obras. Es decir, aquella iglesia también se había encantado con el modernismo. El Señor, vuelve a ser, a mí me agradaba lo que hacías antes. Amén. Y yo creo que es un mensaje muy contemporáneo, ¿no es cierto?, que tiene plena validez en este tiempo. Ahora, el adorar a Dios en espíritu y en verdad, a Dios, porque Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad, el que se sale del esquema bíblico en la adoración, simplemente ya no está adorando a Dios en verdad. Porque salirse de los parámetros bíblicos para crear este escenario que más tiene que ver con dejar satisfecha la carne, ya deja de ser un culto espiritual, ¿no es cierto? Y ahora, para quienes a usted les gustan los títulos y les gusta colocarse varones Galileo y todo este tipo de cosas, y tienen un cierto aspecto de supremacía, no olvidemos que en aquel día el Señor no le va a decir, ven, bien buen obispo, bien buen pastor, bien buen jefe de coro, bien jefa de Dorcas, sino que va a decir, como está escrito en Mateo 25, versículo 23, bien buen siervo. Que esto se nos grabe en la mente. Amén. Siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora,
estos modismos que trajo el neopentecostalismo, figura el que hay que ser cristiano 24/7. Amén. Y uno le pregunta, ¿cómo 24/7? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Amén. Yo quiero decirle algo, ni siquiera el Señor es 24/7. ¿Y sabe por qué? Yo le pido que lea San Juan capítulo 11, en el versículo 9, y se va a dar cuenta. Dice, hablando el propio Señor, no tiene el día 12 horas, no tiene 24 horas el día. No. Tiene 12 horas el día y tiene 12 horas la noche. Amén. Por lo tanto, ese término también es un término extraño. Yo he visto la radio que te bendice, transmitiendo las 24 horas del día. Por eso digo yo, tenemos que respetar el canon bíblico, tenemos que respetar las escrituras y no no ponerle religión a nuestras ideas, y en el fondo de eso se trata. El hijo de Kenan aquel día seguramente fue al herrero y dijo, voy a mandarme a hacer un par de cuernos, voy a causar sensación con él. Claro, y eso es lo que hacen los predicadores modernos. Voy a causarse, y hay un ambiente predispuesto, como dijo, por eso se llevan 2 camisas, y eso yo lo vi, toallas, camisas ahí, y en plena predicación cambiándose todo eso, porque realmente sudan la gota gorda, y después lo que hablamos y lo que hacemos realmente y lamentablemente no concuerda con lo que predicamos, pastor. Amén. Bien, hermano, vamos concluyendo, hermano Leo. La última para ir cerrando. Bueno, también adheriendo a lo que dice nuestro hermanito Alberto, bueno, Génesis capítulo 3, ya voy a tomar de un concepto que tomó nuestro hermano Catejo, me voy a afirmar de ahí. Dice la escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O sea, el diablo es astuto y actúa con astucia siempre. Amén. Nunca va a entrar como diablo, va a entrar con la astucia. Y ya luego en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿ya? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ojo con los estímulos que el diablo pone, porque hoy día las iglesias se han llenado de estímulos, ¿ya? Que van obviamente orientados a los sentidos para que nuestros sentidos se vean perdidos, ¿ya? El diablo es bueno para los estímulos. Las luces, el griterío, el salto, son estímulos para la carne, no son precisamente para el espíritu. No. ¿Ya? Algunos dicen, bueno, David danzó, sí, pero David reinó 40 años y bailó una pura vez, nomás danzó, pues. No estuvo danzando 40 años. ¿Ah? Entonces, los que piensan que porque David danzó una vez, era casi un coreógrafo de Israel, no, pues, hermano. ¿Ya? Fue un momento de gozo real, pero en el espíritu. Amén. Que se expresó también en la carne, pero no es que también haya sido una constante, ¿ya? Por lo tanto, a lo que yo apunto es, ojo con los estímulos, porque el diablo es astuto, ¿ya? Y a través de estos estímulos ha engañado a muchos hermanos, nuestros pastores, muy buenos pastores, buenos predicadores, buenos enseñadores, y que han sucumbido, han caído en los estímulos que el diablo le ha presentado con su astucia. Esa es mi reflexión. Que el Señor Jesús le bendiga. Buen punto, hermano Leo. Creo que Dios viene ahí en el clavo. Ahora debemos recordar que la idiosincrasia del pueblo de Israel era así. Agrandando todas las cosas. Vemos a cierto Job tirando tierra para arriba, volviéndose en silicio, porque ellos actuaban de esa manera. Así era el pueblo de Israel, era representativo en lo que hacía. Estos profetas que eran profetas de Baal eran también parte del pueblo de Israel. Esos que hicieron el becerro de oro eran parte de Israel. Ellos danzaban, bailaban. Es su cultura, es la cultura de ellos. No pretendamos nosotros, y por eso que el apóstol Pablo, cuando ordena a la iglesia de Corintios, que se había impregnado mucho de la filosofía griega, de la cultura griega, porque eran gentiles, enseguida, ¿cierto? Empieza con la palabra, con la espada,
a sacarle toda esa sutileza, ese engaño que tiene la filosofía griega, porque nosotros sabemos que es un engaño. Nosotros, gracias al Señor, a través de su palabra y su Espíritu, hemos recibido la sabiduría, que es importante. Ahora, hay un texto que aquí, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahí recordemos que el apóstol Pablo ya está por terminar su carrera y le está encomendando a este hombre llamado Timoteo, el cual había trabajado junto con él, que mantuviera la línea que él mantuvo durante tantos años predicando el evangelio. Tal como dice mi hermano, lamentablemente muchos buenos ministros del Señor se han contaminado con esta basura y han abierto la puerta de la casa de oración y han hecho entrar esta basura que hoy día está contaminando las mentes y los corazones de los creyentes. Pero apelamos al poder de Dios, apelamos también a que los ministros del Señor se evalúen a la luz de la palabra, que se pongan frente al espejo de la palabra y puedan meditar, inquirir, averiguar, investigar si realmente lo están haciendo bien. No somos sus enemigos, como dijo mi hermano Alberto la semana pasada. No somos sus enemigos, ni nos mueve un afán de querer decirle nosotros somos mejores que ustedes. No, lo sentimos por la iglesia, lo sentimos por ustedes, su ministerio, porque debemos cuidarlo. Amén. Mi hermano Catejo, nos despedimos. Amén, claro que sí. Tal como dice mi hermano Leo, yo también estoy acá para aprender y creo que una autoevaluación se hace más que necesaria, porque el apóstol Pablo diría, si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Amén. ¿No es cierto? Pero yo creo que cada cual de nosotros, al hacer un análisis de estas doctrinas humanas que han salido, nos hemos autoexaminado y estamos participando de ellas o no, y yo realmente nunca me he adherido a algo que no esté escrito. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que ir perfeccionándonos cada día, ¿no es cierto? O el Señor tiene que ir perfeccionando, porque dice que esta obra la perfeccionará el Señor hasta el día de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hasta ese día somos faltos, pero ese día vamos a doblar las vestiduras del hombre viejo y bienvenido sea el hombre nuevo, ¿no es cierto? Aquel que nunca más va a picar delante de la presencia del Señor. Amén. Hermano Leo, Amén. la última reflexión para que nos despidamos. Sí, reforzar lo que había dicho anteriormente, lo que dijo el apóstol Pablo, que él temía, ¿cierto? Que así como Satanás, la serpiente, engañó a la mujer, temo que vuestros sentidos también sean engañados, ¿ya? O sea, ese era el temor que tenía el apóstol. Amén. ¿Ya? Y finalmente, lo que decía usted, pastor, también, y nuestro hermano Alberto, nosotros no somos enemigos de nuestros hermanos, lo que nosotros queremos despertar los sentidos de la iglesia para que la serpiente no vuelva a engañar como engañó en el principio a la mujer. Lo hizo al principio y lo va a intentar seguir haciendo, porque el diablo no puede hacer algo nuevo. El único que hace nuevas las cosas se llama Jesucristo. Así que va a repetir, porque es un imitador, ¿ya? Y es repetitivo y es fome además. Así que el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias. Amén. Bien, Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Bueno, el miércoles, si es que Dios no viene antes, tenemos un nuevo tema. No sé si seguimos con el pentecostalismo.
Si nos queda algo todavía, yo creo que hay harto todavía, pero vamos a ver otro tema. Y los hermanos que yo no puedo ver los comentarios acá. Gracias, mi hermano Alberto, por repetir los comentarios ahí. Que nos envíen sus comentarios, su parecer, cuáles son las dudas de ellos, de algún tema en especial para poder tomarlo, que sería bueno. El objetivo es trabajar para la iglesia. Amén. Orar harto por nuestros ministros, por nuestros pastores que están por delante y para que la iglesia conserve la unidad. Mi hermano Alberto, ¿nos despedimos ahora? Sí. ¿Ya? Amén. Decirle que estamos al servicio de Dios y de la verdad, y que nuestro más íntimo deseo es de que tengamos todos un mismo sentir y logremos la unidad del espíritu, no la unidad del conformismo, no la unidad de la conveniencia, y podamos así, ¿no es cierto?, por fin dejar atrás estos rudimentos que no tienen nada que ver con la escritura. Un tremendo abrazo, pastor, hermano Leo, igual para usted y familia, y un tremendo abrazo para aquellos que nos han acompañado a través de la sintonía, y cómo no, para aquellos que también nos van a ver en diferido. Gracias por estar, gracias por haber venido. Dios les bendiga. Amén. Hermano Leo. Ya, que el Señor Jesús le bendiga a mi hermano Alberto, pastor también. Gracias a todos los hermanos y hermanas que escuchan, que sintonizan, que ponen el programa, que están interesados en su salvación, que están interesados en conocer más de Dios, ¿ya? Ojalá, y ese es nuestro afán, de poder seguir enseñando la Escritura como se hacía antes, con temor, que se enseñaba la Escritura, con temor y temblor también. Los predicadores eran muy temerosos, ¿ya? Y que, porque nosotros, nuestra generación, va a ir partiendo del escenario de esta tierra en algún momento, y la generación que viene, que no sea tal como en el reino animal, que hayan puros canarios que solo saben cantar, o que hayan puros canguros que solo saben saltar. Queremos dejar que aprendan de los buenos ministros como el pastor José, como mi hermano Alberto, y así tantos ministros, tantos pastores, ¿ya? Que ellos puedan continuar este evangelio tal como lo dejaron los apóstoles, y de ahí continuaron otros hasta el día de hoy que estamos recibiendo lo que otros sembraron. Hoy día nosotros estamos cosechando. Amén. Amén. Y ese es lo que nosotros pretendemos a través de estos programas. Que el Señor Jesús le bendiga ricamente, y no hay nada mejor que la palabra del Señor. Amén. Nos quedamos con esta palabra, hermanos amados, para terminar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El miércoles nos volvemos a encontrar. Amén. Si el Señor nos dispone otra cosa. Que Jesús les bendiga a todos. Bendiciones hasta el miércoles. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones. Alberto. Amén. Un abrazo a todos los hermanos pastor. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Familia, muchas bendiciones.